Mira el cielo nocturno sobre México. Ahora imagina que cada punto de luz que ves no anuncia vida, ni tráfico, ni ciudades despiertas, sino el último reflejo de una civilización que ya perdió. Hace 30 días, la humanidad dejó de existir como especie funcional. No hubo rescate de último minuto. No hubo convoy militar entrando por periférico para salvar la capital. No hubo refugios secretos capaces de sostener el orden. Las bases fueron rebasadas, los hospitales colapsaron, las radios de emergencia se fueron apagando una por una. Y al final solo quedó el mismo sonido en todas partes. Hambre, impacto, respiración rota y millones de cuerpos moviéndose sin propósito humano. En este momento, desde Tijuana hasta Tapachula, desde Mexicali hasta Cancún, las calles pertenecen a los muertos. No, pero el fin de la humanidad no es el final de la historia. Apenas es el arranque de algo mucho peor. El momento en que un país entero, construido para depender de millones de manos, empieza a deshacerse solo. Durante las primeras semanas, la infraestructura siguió fingiendo que seguía viva. Las hidroeléctricas siguieron empujando corriente. Las subestaciones siguieron distribuyendo energía. Las bombas siguieron moviendo agua hacia tinacos, edificios y colonias enteras. Los semáforos siguieron cambiando de color para conductores que ya no existían. Pero los sistemas automáticos solo pueden sostener una mentira por un tiempo. Sin operadores, sin mantenimiento, sin cuadrillas, sin técnicos de CFE, sin personal en plantas, sin nadie corrigiendo cargas y fallas, la red eléctrica nacional entra en agonía. Juan, el colapso no comienza con una gran explosión visible desde todo el país. Empieza con pequeñas muertes eléctricas. Un transformador en Iztapalapa se incendia y nadie llega a apagarlo. Una subestación en Monterrey se sobrecarga tratando de compensar otra que ya cayó. Las líneas se recalientan. Las protecciones automáticas se disparan. Una zona se apaga, luego otra. Y en cuestión de horas, la noche mexicana cambia para siempre. Desde el cielo, la mancha luminosa del Valle de México parpadea, se fragmenta y muere. Guadalajara desaparece. Monterrey se apaga. La costa del Golfo pierde su brillo industrial. La península se convierte en oscuridad salpicada. El país entero se hunde en una negrura que no había conocido desde antes de la electricidad. Y cuando se apagan las luces, aparece la verdadera escala del desastre. Millones de infectados vagan por avenidas, distribuidores, colonias y centros históricos que ya no tienen ruido humano. Ya no quedan sirenas. Ya no quedan llamadas. Ya no queda ayuda. Solo una masa de cuerpos moviéndose por memoria mecánica, empujándose unos a otros por calles que alguna vez estuvieron llenas de vida. En la Ciudad de México, esa masa se convierte en un fenómeno físico. Reforma, Insurgentes, Tlalpan, Eje Central, Viaducto, Circuito Interior. Todos esos corredores se vuelven cañones oscuros donde el sonido rebota sin escapar. Ya no es el gemido individual de un infectado. Es una presión sonora continua, una vibración baja, húmeda, colectiva, como si una ciudad entera respirara podrido. En lugares densos como el centro histórico, Tepito, La Merced o los accesos al metro, la cantidad de cuerpos apretados produce un murmullo tan constante que parece parte del clima. Es una frecuencia que se mete en concreto, acero, vidrio y hueso. Y mientras abajo las ciudades se llenan de oscuridad y ruido animal, arriba el cielo prepara su propia caída. Porque la civilización no solo dejó máquinas en las calles, también dejó máquinas orbitando la Tierra. Satélites de telecomunicaciones, observación, clima, navegación, vigilancia. Durante un tiempo siguen ahí, girando como si nada hubiera pasado. Pero sin correcciones, sin órdenes, sin maniobras, la órbita baja se convierte en un basurero de alta velocidad. Colisionan piezas invisibles a miles de kilómetros por hora. Un satélite muerto golpea a otro. El impacto crea nubes de fragmentos. Esos fragmentos golpean más satélites. Y entonces el cielo empieza a llover tecnología. Oche sobre el norte del país, sobre el altiplano, sobre el Golfo. Empiezan a cruzar líneas de fuego que no son estrellas fugaces, sino restos del mundo humano entrando a morir en la atmósfera. Paneles, estructuras, aleaciones, piezas de comunicaciones, fragmentos que se incendian en tonos verdes, blancos y naranjas. El cielo sobre Zacatecas, sobre Sonora, sobre Coahuila, sobre el Estado de México, parece una tormenta de metal ardiendo. Algunas piezas se consumen, otras no. Las más grandes golpean tierra con fuerza brutal. Abren incendios en parques industriales. Revientan techos, destrozan avenidas, caen sobre colonias ya llenas de muertos que ni siquiera miran hacia arriba. Pero toda esa destrucción visible es apenas la superficie. El verdadero reloj de muerte sigue corriendo en los lugares más controlados y más silenciosos del país. Omar, cuando la red cae, las instalaciones más peligrosas no pueden simplemente apagarse y olvidarse. Plantas, complejos químicos, refinerías, presas, centros de almacenamiento, infraestructura crítica. En México, uno de los nombres que más pesa es Laguna Verde. Los sistemas de seguridad entran, los procedimientos automáticos responden, los respaldos funcionan por un tiempo, los generadores arrancan y sostienen la ilusión de control.
Pero esa ilusión depende de combustible. Y el combustible depende de rutas. Y las rutas dependen de humanos. Nadie llega. Nadie reposta. Nadie reinicia nada. La última capa de seguridad empieza a agotarse. Bombas que debían seguir enfriando dejan de recibir energía. Sistemas que solo estaban hechos para ganar tiempo se quedan sin tiempo. El país no lo oye porque ya no queda casi nadie para oírlo. Pero en instalaciones críticas empieza una cuenta regresiva invisible. Al mismo tiempo, en las ciudades, otra cuenta avanza más rápido, la del agua. Cuando se apaga la electricidad, los sistemas de bombeo dejan de sostener presión. Tinacos y cisternas siguen dando una ilusión temporal de normalidad. Algunas colonias aguantan horas, otras un par de días. Después, las llaves escupen aire o lodo. En una ciudad como CDMX, donde millones dependen de una red frágil, el agua deja de circular y la ciudad empieza a pudrirse desde adentro. Los drenajes se estancan. El metro se llena de humedad, filtraciones y gases. El alcantarillado deja de fluir. Las plantas de tratamiento se detienen. El sistema entero, diseñado para moverse todo el tiempo, se convierte en una trampa inmóvil. Para el día 45, México ya no solo está muerto. ¿Qué? Está descomponiéndose. Y no hablamos de una imagen poética. Hablamos de biomasa. Millones de cuerpos humanos. Ganado encerrado en corrales y establos. Cerdos, pollos, vacas, perros, gatos, animales de zoológico. Todo lo que dependía del orden humano y ya no lo tiene. La descomposición no ocurre como un detalle de fondo. Ocurre como evento nacional. En lugares densos, la mezcla de calor, humedad, tejido roto, drenaje detenido y basura acumulada transforma el aire. La Ciudad de México huele como si toda la materia orgánica hubiera decidido vengarse al mismo tiempo. El metro, los pasos a desnivel, los túneles vehiculares, los mercados cerrados, los estacionamientos subterráneos y los edificios de oficinas atrapados sin ventilación se llenan de gases pesados. El olor deja de ser olor y se vuelve ambiente. En Monterrey, el calor acelera todo. Ahí, en Veracruz y Tabasco, la humedad multiplica el proceso. En Guadalajara, las zonas cerradas se convierten en cámaras de fermentación biológica. El país entero entra en una fase en la que respirar sería una forma de morir, si todavía quedara alguien sano para hacerlo. Entonces el clima empieza a responder. Los compuestos que suben desde millones de focos de putrefacción alteran el aire local, cambian el color de la luz, vuelven los amaneceres pálidos, enfermos. La lluvia, cuando llega, no limpia, arrastra. Baja por fachadas, entra en mercados, en túneles, en hospitales vacíos, en estaciones del metro, en plazas comerciales abiertas y saqueadas. Mezcla aceites, sangre, químicos, basura, ceniza y descomposición en un lodo que se mueve por avenidas enteras. Los ríos urbanos se vuelven venas tóxicas. El río Santa Catarina, el Atoyac, los canales, desagües y arroyos urbanos ya no parecen agua, parecen el residuo espeso de una nación rota. Y mientras el país se licúa desde dentro, su arquitectura empieza a rendirse. Las ciudades mexicanas no fueron diseñadas para soportar abandono total, vibración permanente, humedad sin control, corrosión y masas compactas de cuerpos empujándose durante semanas. En la capital, los corredores de cristal y acero de Santa Fe empiezan a crujir. En Reforma, fachadas enteras se tensan bajo el estrés térmico, la vibración acústica y la falta de mantenimiento. En Monterrey, torres de oficinas reciben calor extremo durante el día y enfriamiento brusco por la noche sin ningún control técnico. En zonas costeras, la sal acelera la ruina. En puentes, distribuidores, pasos elevados y estructuras viejas, las microfracturas se convierten en fracturas reales. Y debajo de muchas de esas estructuras sigue habiendo masa. Cientos de miles de cuerpos atrapados, empujando sin coordinación pero sin descanso, golpeando barandales, columnas, accesos, canceles, rejas, vidrios y cortinas metálicas. No porque quieran entrar, porque no saben dejar de avanzar. Ahí nace el siguiente horror, la resonancia. Toda estructura tiene un punto en el que la vibración deja de ser vibración y se vuelve destrucción. En algunas zonas del país, especialmente donde el concreto ya venía cansado o el subsuelo era inestable, la presión constante de millones de pies, golpes y voces termina haciendo algo que ninguna película muestra bien. No caen edificios por explosiones, caen por fatiga. Primero revientan ventanales, luego ceden fachadas, luego una losa, luego un acceso. Y en algunos puntos, el colapso es total. Una torre dañada se desploma sobre una avenida llena de infectados y los aplasta por miles. Un tramo de puente cae sobre filas inmóviles de coches donde todavía hay cuerpos atrapados. Un estacionamiento colapsa sobre una plaza comercial convertida en nido de muertos. El país no se destruye en un solo momento. Se va venciendo por zonas, como si la materia misma estuviera admitiendo que ya no tiene sentido seguir de pie. Para el tercer mes, México entra en otra etapa. Ya no solo es ruina humana, es territorio en reclamación. Los perros callejeros, antes dispersos y dependientes de sobras humanas, forman manadas más inteligentes y más territoriales.
Los animales de zoológico que logran escapar dejan de ser curiosidades y se convierten en anomalías letales. En el norte, coyotes y ferales recuperan terreno. En selvas y montes, la frontera entre lo urbano muerto y lo silvestre vivo empieza a romperse. Los infectados parecen presas fáciles, pero no son alimento seguro. Su carne está corrompida, saturada de bacterias, químicos, lodo tóxico y todo lo que una sociedad moribunda dejó circular. Muchos depredadores que prueban esa carne también mueren. Los que realmente prosperan no son los grandes cazadores, sino los pequeños herederos de la ruina. Ratas, insectos, aves carroñeras, hongos, bacterias. Son ellos los que empiezan a digerir al país. Luego viene el calor. Uno más seco, más sostenido, menos húmedo. Las nubes tóxicas de los primeros meses se rompen. El sol cae sin filtro sobre avenidas, techos, azoteas, patios industriales, carreteras, zonas agrícolas abandonadas y ciudades llenas de materia muerta. Moss, el concreto guarda calor. El asfalto lo devuelve. Monterrey se vuelve horno. Hermosillo parece una plancha interminable. Mexicali es una cámara de deshidratación a escala urbana. Incluso la capital, con su altitud, se convierte en un secadero gigantesco donde el viento atraviesa edificios abiertos y se lleva poco a poco la humedad de todo. Y aquí ocurre la última transformación del apocalipsis. Los muertos no beben, no buscan agua, no saben conservarse. Siguen moviéndose mientras pueden, pero la física no negocia con el horror. El agua abandona sus cuerpos. La piel se aprieta sobre el hueso. Los labios se retraen. Los ojos se hunden y se secan. Los músculos dejan de ser blandos y se convierten en fibras tensas, rígidas, oscuras. Lo que durante semanas fue putrefacción pasa a ser desecación. El país entra en la era de la momificación masiva. Las hordas ya no son blandas, húmedas y ruidosas. Se vuelven rígidas, secas, quebradizas. Sus movimientos se hacen torpes, mecánicos, cada vez más cortos. Los sonidos también cambian. Ese murmullo grave que una vez vibró en avenidas y túneles se vuelve áspero. Luego hueco. Luego casi nada. Los tejidos de la garganta se secan. Las cuerdas vocales dejan de vibrar como antes. La nación entera, que durante meses estuvo llena de un ruido inhumano, empieza a callarse. No por victoria, no por cura, por evaporación. Uno, por miles, por millones. Los cuerpos se van trabando. Una articulación que ya no dobla, un tendón que ya no cede, un cuello que queda fijo, un paso que se convierte en postura final. En plazas, parques, estaciones, peajes, patios de maniobras, maxi carreteras y centros comerciales, los infectados empiezan a quedarse inmóviles donde estaban. Algunos con la boca abierta, otros con los brazos extendidos, otros apenas inclinados hacia adelante, detenidos a media intención. No se desploman de inmediato, se convierten en estatuas orgánicas. El movimiento que acabó con la humanidad termina detenido por la misma ley que seca una rama bajo el sol. Y así, por fin, el apocalipsis pierde velocidad. Las ciudades mexicanas se convierten en mausoleos abiertos. En Reforma, en el Zócalo, en Periférico, en Constitución, en Garzazada, en Lázaro Cárdenas, en los bulevares del norte, en las carreteras costeras, en calles secundarias de miles de municipios, quedan filas de figuras endurecidas mirando a ninguna parte. La vegetación no distingue entre poste, coche, cadáver seco o muro agrietado. No se empieza a subir. Enredaderas, maleza, raíces, árboles naciendo donde antes hubo banquetas, azoteas convertidas en tierra, estacionamientos convertidos en matorral, canchas, plazas y patios industriales cubiertos por una costra verde cada vez más agresiva. Las lluvias regresan limpias mucho después. Ya no son las de los primeros meses. Son lluvias de un planeta que empieza a olvidar. Y cuando vuelven, no reviven nada. Solo terminan el trabajo. Se meten en grietas, aflojan tejidos endurecidos, llenan de agua lo que el sol vació. Llega el frío en las zonas altas. Llega la expansión del hielo donde puede haberla. Llega el viento cargado de polvo, arena, concreto molido y óxido. Y poco a poco las figuras inmóviles empiezan a romperse. Primero dedos, luego mandíbulas, luego costillas, luego columnas enteras de esqueletos secos que se vencen por una simple temporada de lluvias. En las costas, el mar reclama lo suyo. Sin mantenimiento, sin muros fuertes, sin bombeo, sin contención, el agua se mete más y más en ciudades bajas. Zonas enteras de Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y otros litorales cambian de forma. Los restos humanos arrastrados hacia lagunas, canales, esteros y mar abierto se convierten en calcio, en sedimento, en material de fondo para otra vida que no recuerda nada. Pasan los siglos. Los puentes colapsan del todo. Las carreteras desaparecen bajo capas de tierra fértil. Las torres de cristal se vuelven montañas de fragmentos cubiertas de raíz. Los centros históricos pierden forma.
Los aeropuertos se llenan de vegetación. Las refinerías se oxidan hasta parecer formaciones minerales. Moto y las presas se agrietan, se rompen o se convierten en otra cosa. Lo que una vez fue México ya no se reconoce como nación, solo como relieve. Los animales se adaptan, los bosques avanzan, los desiertos reclaman, las selvas suben. Los hongos y bacterias terminan de neutralizar la anomalía biológica que alguna vez fue el virus. Y en miles de años, lo único que queda de todo esto no son los nombres, ni las banderas, ni las fronteras, ni las avenidas, ni los discursos, ni las últimas llamadas de auxilio. Lo único que queda es una capa extraña en la Tierra. Una delgada línea de plástico, concreto, metales refinados, isótopos anómalos y calcio triturado. La firma fósil de una especie que construyó ciudades, levantó presas, tendió cables, perforó montañas, domesticó ríos, y luego se convirtió en abono, porque al final, el planeta no necesitó héroes, no necesitó una cura, no necesitó una victoria militar, solo necesitó tiempo. Tiempo para que se apagaran las luces, tiempo para que se vaciaran los tanques, tiempo para que se secara la carne, tiempo para que la lluvia y el sol y las raíces hicieran lo que siempre hacen. En el final de todo, la última herencia de la humanidad en México no fue una obra eterna ni una verdad sagrada. Fue una transferencia masiva de materia de vuelta al suelo. Y después de los gritos, de los derrumbes, de las avenidas llenas, de las noches sin luz, de los cielos ardiendo y de los millones de cuerpos endurecidos bajo el sol, lo único que quedó fue lo mismo que estuvo aquí antes que nosotros y seguirá después. Silencio.